y vamos a chequear lo referente a movimiento circular, ¿correcto? Entonces, veamos qué pasa con este movimiento circular. Es muy sencillito de entender. Movimiento en círculo. Dice, cuando una partícula se mueve en trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia, ¿no es cierto? Esto algo ya vimos en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Porque recuerden que cuando en movimiento parabólico analizamos el vector velocidad en cualquier punto, nosotros tenemos siempre una componente en X, una componente en Y la interacción de esas velocidades generan una dirección. Y la dirección no siempre, más bien dicho, nunca es la misma en diferentes puntos, ¿no es cierto? Siempre va cambiando conforme van cambiando los valores de esas componentes. A eso se refiere que ya hemos visto esto en la sección 3.2. Entonces, esta partícula debe tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria. Eso también vimos. ¿Cuál es la componente perpendicular a la trayectoria en el movimiento parabólico? La gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué es perpendicular a la trayectoria? Porque no importa cuán ancha o corta sea esa trayectoria parabólica, la gravedad siempre está perpendicular hacia el piso, ¿sí o no? La gravedad siempre apunta hacia abajo. En esta sección calcularemos la aceleración para el caso especial importante del movimiento en un círculo, ¿correcto? Ojo, ya no estamos necesariamente en el aire, sino este movimiento puede ser sobre una superficie plana, pero la trayectoria va a ser circular. Entonces, aquí nos plantean tres casos, ¿no es cierto? Dice un automóvil con movimiento circular uniforme. Si es movimiento circular uniforme, la rapidez es constante y la dirección va a estar dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, observemos este carrito aquí, ¿no es cierto? Dice que tiene una componente de aceleración paralela a la velocidad, ¿correcto? Entonces, una componente de aceleración paralela a la velocidad. La velocidad es tangencial a la trayectoria, ¿correcto? Y es uniforme. Entonces, tiene una componente paralela porque la aceleración va dirigida hacia el centro de la curva, pero esta aceleración, como ustedes ven, se le podría obtener una componente de la dirección paralela a la velocidad y otra con la dirección perpendicular a la velocidad. ¿Correcto? El automóvil disminuye su rapidez en una trayectoria circular. Bueno, entonces aquí podríamos ver que la componente de aceleración perpendicular a la velocidad cambia la dirección del auto, ¿no es cierto? Es decir, ahora, si se está frenando el vehículo, ¿no es cierto? Si está disminuyendo su rapidez, esta componente paralela a la velocidad cambia su dirección, apunta hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos la otra componente que está siempre dirigida hacia el centro. Y dice, movimiento circular uniforme, rapidez constante en una trayectoria circular. Ah, bueno, perdón, aquí entonces estamos hablando de velocidad que aumenta o disminuye. Ahí les pido disculpas, yo les dije esta velocidad es constante, pues no lo es. Aquí sí. Este es el escenario donde la velocidad es constante. Claro, si es constante, ya no hay una aceleración que cambie. Por lo tanto, esa componente paralela a la velocidad desaparece, se hace cero, haciendo que la única posibilidad de aceleración sea esta componente que apunta hacia el centro del círculo. Entonces, este escenario de aquí es el que nosotros estamos planteando, ¿correcto? La aceleración es exactamente perpendicular a la velocidad sin componente paralela. Esto permite que el vehículo tenga una velocidad constante, ¿correcto? Entonces, cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, tiene movimiento circular uniforme, ¿correcto? Es la única conclusión que deberíamos sacar de todo esto. Entonces, si va a tener velocidad constante, ojo, hay que saber algo. La velocidad será constante en magnitud, pero no en dirección. Porque cada que el vehículo avance, ¿no es cierto?, de un punto 1 a un punto 2,
la velocidad necesita mantenerse tangente a la trayectoria, ¿correcto? Por lo tanto, no puede tener la misma dirección en el punto 1 y en el punto P2, como se ve acá. Entonces, esto genera que el movimiento que realiza un vehículo vaya formando este ángulo ρ, ¿no es cierto? En donde los catetos de este triángulo, por así decirlo, son el radio al centro de la trayectoria, ¿no es cierto? Y este arco de circunferencia o distancia se le conoce como delta S, ¿correcto? Ustedes saben que S es la letra utilizada para describir un arco. Ahora, bueno, esto es una deducción. No quisiera que se vuelvan muy locos con esto. Esto es simplemente para saber cómo yo podría encontrar la distancia referida a un arco de circunferencia que recorre una partícula siempre y cuando realice una trayectoria circular. Y esto nos permite a la larga llegar a esta conclusión, que en el movimiento circular uniforme, esta aceleración radial, ¿cuál va a ser esta aceleración radial? La aceleración que estamos viendo acá. ¿Por qué se llama radial? Porque apunta al centro de la circunferencia, y ustedes saben que los radios de una circunferencia siempre nacen desde el centro y se aproximan hacia la periferia, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene este nombre. Ojo, son problemas con velocidad constante, pero sí existe una aceleración, solo que esta aceleración no incide en la velocidad, no le genera cambios a la velocidad. Más bien incide para que la velocidad se mantenga constante en magnitud, pero pueda ir cambiando su dirección. Entonces, esta aceleración radial va a ser igual a la velocidad de la partícula al cuadrado dividida para el radio. ¿Correcto? Esta, muchachos, esta formulita de aquí es una primera fórmula que ustedes tienen que incorporar a sus formularios, ¿no es cierto? En movimiento circular uniforme, ustedes van de ahora en adelante a saber que la aceleración radial es la velocidad al cuadrado dividida para el radio. Les hago aquí una consultita. Espero que alguien se anime a contestarnos. ¿Han experimentado alguna vez este fenómeno de aceleración radial? Y si es que lo han hecho, díganme cuándo. Nadie. A ver, alguien responde por acá vía chat. José Araujo en un redondel. Perfecto, José. En los redondeles, ¿no es cierto? Ahora, este es un escenario ideal, ¿no es cierto? Cuando yo normalmente voy en un vehículo, normalmente no nos fijamos, pero no es que mantenemos velocidades constantes circunvalando en un redondel, ¿no es cierto? Pero hay un redondel en la ciudad de Cuenca donde sí se puede hacer esto, en cierto horario, y se puede experimentar esta situación. Es en el redondel del estadio, ¿no es cierto? Que ojo, no es perfectamente circular, pero se asemeja muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, si yo en el estadio, algún rato que estén en sus vehículos y que no haya tráfico y que estén sobrios y todo lo demás, pilas ahí con hacer alguna imprudencia, traten de poner sus vehículos a una cierta velocidad. Pongámosle 50 kilómetros por hora. ¿No es cierto? Y van a ver que si es que ustedes ponen algún objeto en el tablero, ya cuando ya se haya adquirido esa velocidad y mantengan la trayectoria curva, eso quiere decir que ustedes colocarán el volante en una posición, ¿no es cierto? Y tienen que verificar que ni se apeguen a la vereda interna del redondel del estadio, pero que tampoco empiecen a alejarse de ella, sino tienen que mantenerse equidistantes, ¿correcto? Van a ver que ese objeto que está ahí muy difícilmente se desplazará hacia el otro lado por reacción de un efecto centrífugo, ¿no es cierto? O centrípeto. Ninguna de las dos.
sino se va a mantener ahí. Entonces ahí se puede experimentar eso, ¿no es cierto? Que nosotros todo el tiempo cambiamos la dirección, pero la velocidad se mantiene constante y yo de alguna manera experimento que mi vehículo no se va súbitamente a perder el control, sino que va a estar en esa trayectoria todo el tiempo sin necesidad de que yo haga alguna maniobra espectacular. Lo máximo que tengo que hacer es sostener bien el volante, ¿no es cierto? Ahí se puede experimentar eso. Ahora, como les digo, es un escenario muy ideal. Lo que en verdad sucede es que aquí aparecen varias aceleraciones. Una aceleración que me jala hacia el centro de la circunferencia y otra que me aleja. ¿De qué dependen? De muchos factores. Dependen de las fricciones, ¿no es cierto? Dependo de la aceleración que es paralela a la velocidad, ¿no es cierto? La componente de aceleración paralela a la velocidad. Y si es que yo imprimo más velocidad, voy a generar un efecto centrífugo, ¿no es cierto? O sea que el radio de mi trayectoria cada vez se hace más amplio. O dicho de otra forma, yo cada vez me alejo más del centro de la circunferencia. Y si bajo mucho la velocidad, por más que yo no quiera, voy a tener esa tendencia a meterme hacia el centro de la circunferencia, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es un poquito de analogías que hacemos para entender un poquito la dinámica que se genera detrás de este tipo de movimiento, ¿no es cierto? Es algo muy sencillo de experimentar. Y también se experimenta, ojo, a veces cuando estamos en montañas rusas, en ese tipo de atracciones, ¿no es cierto? Porque ahí normalmente, más bien, estos juegos mecánicos tienen esa calibración de mantener una velocidad constante. Y yo, a pesar de que puedo estar sufriendo los efectos de una fuerte aceleración radial, noto que no me muevo de mi asiento, ¿no es cierto? Que más bien, por el contrario, estoy muy estable, estoy muy fijo en la trayectoria que yo llevo. Ahí se genera todo esto de las fuerzas G y todo lo demás, que son, a la larga, no estoy yendo ni muy rápido ni nada, pero sí sufro drásticos cambios de aceleración y eso es lo que me genera esa sensación de adrenalina, ¿no es cierto? En fin. Vamos avanzando por acá. Vamos directamente a esta conclusión. En conclusión, el movimiento circular uniforme, la magnitud A de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad dividido entre el radio y del círculo. Su dirección es perpendicular a la velocidad y hacia adentro sobre el radio. Puesto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama aceleración centrípeta. La palabra centrípeta significa que busca el centro, en griego. La figura 329A muestra las direcciones de los vectores de velocidad y aceleración en varios puntos de una partícula con movimiento circular uniforme. Se refiere a esta ilustración de aquí. Cuando yo estoy en una trayectoria circular, esto si quieren muchachos nos podemos imaginar que está vertical como si fuese una rueda moscovita o también nos podemos imaginar una pista plana en el piso, ¿no es cierto? Se genera exactamente las mismas situaciones. Solo que si estuviese vertical, aquí necesariamente yo tengo que interactuar con la gravedad. Entonces, mejor analicémoslo como si fuese una pista en el suelo, ¿correcto? Imaginémonos un carrito a control remoto que está realizando esta trayectoria. Estos son los vectores de velocidad en verde en distintos puntos y noten que los vectores de aceleración siempre apuntan al centro. De hecho, tranquilamente pudiesen describir un radio, ¿correcto? Y esto es lo que pasaba en el movimiento de proyectiles. Este que dice A, que también es constante, no es otra cosa que la gravedad, ¿correcto? Ahora, aquí se van a generar unos elementos que no tomábamos en cuenta en el otro tipo de problemas, que son el periodo y la frecuencia, ¿correcto? Periodo y frecuencia. Les voy a dar con mis palabras esos dos conceptos. El periodo es el tiempo que toma generar una vuelta completa de una trayectoria. Entonces, ahorita que estamos hablando de trayectoria curva, ¿no es cierto?
Vamos a suponer que mi partícula inicia aquí, ¿no es cierto? Genera toda la trayectoria y cuando vuelve a alcanzar este punto inferior, ahí ha generado un periodo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante lo único que va a hacer es repetir esa trayectoria. Cada que hace una vuelta se genera un periodo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos deja unos 2 sitios? Muy bien. Y el periodo, ¿no es cierto? También se lo puede poner en términos de la velocidad, ¿correcto? Entonces, podemos expresar la magnitud de aceleración en un movimiento circular uniforme en términos del periodo t del movimiento. El tiempo de una revolución o una vuelta completa al círculo. En un tiempo t, este t mayúscula, que será el periodo, la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia, o sea, 2πr. Así que su rapidez es, aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco que el periodo de un movimiento circular, por ejemplo, es 10 segundos, yo puedo decir, bueno, si 10 segundos me toma dar una vuelta completa, ¿qué es una vuelta completa? 2πr, ¿no es cierto? 2pi por radio. Entonces, esa vuelta completa dividido para el tiempo que me tomó hacer esa vuelta, también me da la velocidad. Pero la velocidad es igual, ¿no es cierto? Si le vemos acá, es igual al cuadrado, a la raíz cuadrada de la aceleración por el radio, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago ciertos reemplazamientos aquí, puedo terminar expresando esto, que la aceleración radial no es otra cosa que 4pi al cuadrado por el radio dividido para el periodo al cuadrado, ¿correcto? Es por abajo. Entonces, estas son otras dos formulitas que ustedes deberían agregar a su formulario, ¿correcto? Estén muy pendientes de que estas ya sean agregadas a su formulario para que en el momento que desarrollen una lección o una prueba puedan hacer uso de las mismas. Ahora, hay otra expresión más que aquí no nos están poniendo y es el de la frecuencia, pero es muy sencillito. ¿Quién recuerda qué relación tienen el periodo y la frecuencia? ¿Alguien recuerda qué relación tienen? Parece que no. Bueno, les voy a escribir, a ver dónde está el chat. Acá. Les voy a escribir la fórmula en el chat. El periodo, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre el periodo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia, en cambio, va a ser el número de veces que se repita un periodo en la unidad de tiempo. ¿Correcto? Entonces, imaginémonos que 10 segundos me toma dar una vuelta completa, ¿no es cierto? Perfecto, pero yo digo, si eso es verdad, yo quiero saber con qué frecuencia doy esa vuelta, ¿no es cierto? En una unidad de tiempo. Entonces, de ahí más o menos nace esa fórmula de ahí. Entonces, alguien me puede decir que una partícula gira en una trayectoria circular con una frecuencia de, no sé, 200 revoluciones por minuto. Entonces, perfecto. Eso quiere decir que en un minuto generó 200 periodos, ¿correcto? Y de ahí puedo ir deduciendo ya el periodo y con el periodo y conociendo el radio puedo encontrar la velocidad y puedo encontrar la aceleración de dicha partícula, ¿correcto? Vamos a ver aquí el ejemplo que plantea el libro. Dice, aceleración centrípeta en un camino curvo. Dice, un auto deportivo Aston Martin V8 Vantage tiene una aceleración lateral de 0,96 G. Ojo, siempre que ustedes encuentren aceleraciones expresadas así, son aceleraciones expresadas en términos de la gravedad. Eso quiere decir que 0,96 tengo que multiplicar por 9.8. Entonces esto no ha sido más que 9.4 metros sobre segundos al cuadrado.
Esta es la aceleración centrípeta máxima que puede lograr el auto sin salirse de la trayectoria circular de Rappan. Si el auto viaja a 40 metros sobre segundos, que esto no es relativo a 89 millas por hora o 144 kilómetros por hora, ¿cuál es el radio mínimo de curva que puede describir? Suponga que no hay peralte. O sea, a la larga, ¿qué me está preguntando? Me dice, si este vehículo es capaz de generar esta aceleración lateral o centrípeta, ¿no es cierto? Y yo estoy a 144 kilómetros por hora, o lo que es otra cosa que 40 metros sobre segundos, quiero saber qué trayectoria curva, ¿no es cierto?, o circular puedo realizar. Entonces, veamos. Muy sencillo, ¿no es cierto? Ya nos dan la aceleración radial, conocemos la velocidad, cuya magnitud es constante, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos que hacer es encontrar el radio. Entonces, haciendo la operación, elevo esta velocidad al cuadrado, la divido para la aceleración y me sale que el radio, ¿no es cierto?, de la trayectoria circular es 170 metros. Es en realidad una trayectoria circular muy grande, ¿no es cierto? Más o menos es casi lo que equivaldría a 2 cuadras del centro, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando yo disponga de ese espacio, yo puedo circular con este Aston Martin a 144 kilómetros por hora en trayectoria curva, manteniendo la trayectoria, ¿correcto? Entonces, bueno, creo que queda claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué nos pide evaluar el libro? Dice, nuestro resultado muestra que el radio de giro requerido es proporcional al cuadrado de la rapidez. Por lo tanto, incluso una reducción pequeña en la rapidez puede reducir el radio considerablemente. Lógico, porque no es una razón lineal, es una razón exponencial. Por ejemplo, si B disminuye en un 20%, es decir, bajamos de 40 a 32 metros sobre segundos, el radio disminuye un 36%. O sea, de casi 2 cuadras del centro a una sola cuadra del centro. Y no es reducido a la mitad de la velocidad, ¿no es cierto? Otra forma de reducir el radio requerido es peraltear la curva. Eso ya se verá después. El efecto que tiene generar un ángulo a esa trayectoria curva. ¿Correcto? Muy bien. Aceleración centrípeta en un juego mecánico. En un juego mecánico, los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de 5 metros de radio, dando una vuelta completa cada 4 segundos. ¿Qué nos están dando ahí? Cuando dice, el juego da una vuelta completa cada 4 segundos. El periodo. El periodo, ¿no es cierto? ¿A qué ha sido igual el periodo? A 4 segundos, ¿no es cierto? Si me toma 4 segundos dar una vuelta completa, entonces el periodo es 4 segundos. ¿Correcto? Ojo, el periodo siempre tiene como unidad una unidad de tiempo. Y la frecuencia tiene como unidad, bueno, tiene varias unidades, pero normalmente se le expresa como rev de revolución o de vuelta sobre una unidad de tiempo, ¿correcto? Por eso una de las maneras de expresar la frecuencia son las revoluciones por minuto, ¿correcto? Bueno. Entonces, me dan el periodo y me dan el radio. Me piden que encuentre la aceleración que experimentan las personas de este juego mecánico. Entonces, aplicamos directamente la fórmula, ¿no es cierto? La aceleración radial es 4 veces pi al cuadrado. No se olvidarán de poner pi al cuadrado. Muchas veces ahí se generan errores. Multiplicado por el radio de 5 metros y dividido para el periodo también al cuadrado. Esto me termina dando que la aceleración radial es 12 metros sobre segundos al cuadrado. 12 metros sobre segundos al cuadrado. Muchachos, esto en un juego mecánico les pone los pelos de punta. Háganse a la idea que es una aceleración mucho más grande que la gravedad. Entonces, si la gravedad nos tiene pegados a la superficie terrestre, imagínense
¿Qué va a experimentar nuestro cuerpo si es que nos someten a esta aceleración centrípeta? Por eso les digo, esos juegos no necesariamente tienen que ser velocísimos, pero sí nos permiten experimentar muchos cambios de velocidad en espacios relativamente cortos de tiempo. Dicho de otra forma, nos hacen experimentar aceleraciones fuertes. Y eso es lo que les hace tan trepidantes, ¿no es cierto? Verificamos esta respuesta usando la ecuación 328 después de calcular la rapidez. Entonces, si nosotros sacamos aquí la velocidad, nos sale 7.9 metros sobre segundo. Aquí les hago un pequeño ejercicio. Pasemos esta velocidad de 7.9 metros sobre segundos a kilómetros por hora. Hagamos esa pequeña conversión, como quien practicamos lo del capítulo 1, ¿no es cierto? Unidades fundamentales y conversión de unidades. A la larga lo que tenemos que hacer es multiplicar 7.9 por 1000 y dividir para 3600. ¿Qué fue? ¿Cuánto sacaron? A ver, alguien ya responde por el chat. José Araujo, 28.44 kilómetros por hora. David Torres, ¿sí nos escucha? David no nos escucha. Freddy Gómez, ¿nos escucha? Sí, profe. Ya, muy bien, Freddy. Freddy, si yo le digo, le voy a llevar a una atracción en el Playland Park, donde usted va a estar expuesto a 28.44 kilómetros por hora, ¿usted sentiría miedo o no sentiría miedo? O sea, no creo que es tan rápido, pero Para nada. Usted en su bicicleta puede hacer esa velocidad, ¿no es cierto? Son casi 30 kilómetros por hora. Yo no creo que nadie yendo a 30 kilómetros por hora en sus carros sienta temor alguno, ¿no es cierto? Pero imagínense lo que es, ¿no es cierto?, alcanzar esta velocidad a razón de 12 metros sobre segundos al cuadrado. Eso ya es distinto, ¿no es cierto? Esa es una aceleración muy fuerte. Nos permitiría ganar esa velocidad de 30 kilómetros por hora en espacios muy cortos. Por lo tanto, créase que a pesar de que vamos a estar a casi 30 kilómetros por hora, a lo mejor sí se nos hace un pequeño vacío en el estómago, Freddy. Entonces, es esencial hacer esta pequeña práctica para darnos cuenta que la velocidad, ¿no es cierto?, como tal, no nos genera mucho impacto, pero las aceleraciones, los cambios bruscos de aceleración, eso sí es lo que a la larga nos permite experimentar esas sensaciones bastante fuertes, digamos así, en este tipo de juegos mecánicos. Muy bien, muchachos. Como se fijan, el tema del movimiento circular es bastante fácil, ¿no es cierto? Acá, en cambio, nos dice movimiento circular no uniforme. Eso les voy a preparar un pequeño resumen mañana, pero aquí la única diferencia es que va a aparecer una aceleración tangencial, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Que cuando la partícula esté ganando velocidad en la trayectoria circular, la aceleración tangencial va a tener la dirección de la velocidad. Y cuando la velocidad esté disminuyendo en una trayectoria circular, la aceleración tangencial va a ser contraria a la velocidad, ¿no es cierto? Y también quiere decir que en cada punto de una trayectoria circular, la aceleración va a estar formada por dos componentes, ¿no es cierto? La una componente es la aceleración tangencial y la otra la aceleración radial. ¿Está bien?
Y en puntos específicos, como es el punto más bajo, ¿no es cierto? La aceleración tangencial se hace 0 y en el punto más alto la aceleración radial se hace, en el punto más bajo de una trayectoria circular la aceleración radial es la máxima y en el punto más alto la aceleración radial es la mínima, ¿correcto? Eso, si se fijan, fíjense lo adicional que tenemos que ver mañana. No es mayor cosa, ¿no es cierto? Solamente tenemos que entender cuál es cuál. Esta parte de velocidad relativa, que a lo mejor si ustedes revisan su sílabo, sí aparece, no la vamos a revisar. Eso se concluyó en una reunión del área de física, considerando que la carga horaria que se tiene para esta materia no iba a permitir abarcar todos los temas. Es un adicional interesante, pero bueno, no la vamos a ver por esta vez y no les va a afectar en realidad en sus estudios futuros de ingeniería automotriz el no conocer respecto a la velocidad relativa. Aparte que se usan los mismos criterios de los movimientos cinemáticos que ya hemos visto hasta ahora. Listo, muchachos. No sé si queda alguna duda. ¿Está todo claro? Christopher nos dice que está todo claro. No sé si a alguien por ahí le quede alguna incógnita de los temas que hemos tratado hoy. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar hoy hasta ahí. El día de mañana, recuerden que tenemos conexión a las 5 de la tarde. A lo mejor haremos un par de ejercicios de esto para que quede más comprendido. Y si es que alguien sigue estudiando la parte del movimiento parabólico o de cualquier otro movimiento, siéntanse libre de mañana a exponer sus dudas. Tratemos de aclarar todo vacío que les quede. Recuerden que la prueba ya es la próxima semana y lo ideal sería que lleguemos totalmente claros de toda la temática de estos capítulos, ¿correcto? Esa prueba tenemos que sacarnos la máxima nota porque ustedes me han indicado que se les ha hecho sencillo, no hemos tenido casi nada de consultas, entonces yo quiero creer porque estamos muy al tanto de cómo se manejan estos problemas, cómo se los resuelve, y eso lo único que nos puede dirigir es a tener un suceso muy positivo en la prueba. ¿Está bien? Entonces, nos estaremos viendo el día de mañana, muchachos. Gracias por estar presentes acá. Como siempre, les deseo muchos éxitos en todas las materias que estén desarrollando y ánimo que de chiste en chiste ya estamos casi superando la mitad del ciclo. Entonces, hay que ponerse a punto con los estudios, porque de aquí ya viene el recorrido cuesta abajo, ¿no es cierto? Donde en un abrir y cerrar de ojos estaremos ya finalizando el mismo. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar bien los recursos que tenemos y dar todo de nuestra parte para que en cada una de las cátedras tengamos los mejores éxitos y puntuaciones. Les deseo una feliz tarde y nos estamos viendo el día de mañana. Se cuidan, muchachos. Pasen muy bien.